Conocer las raíces más profundas de una temática, identificar los métodos que han utilizado al investigar el problema y orientarnos hacia los aspectos más relevantes de un tema de interés es la importancia que tiene el marco teórico conceptual en un proyecto de investigación. En esta sección hablaremos sobre el marco teórico conceptual o marco de referencia, o como algunos lo llaman, estado del arte. En esta sesión está dividida en dos partes. Una primera parte que hablaremos sobre en qué consiste el marco teórico conceptual y cómo se compone. Y una segunda parte, cómo se diseña, cuáles son sus etapas, procesos y formas de construcción. ¿Sí? Iniciemos. ¿Qué es el marco teórico conceptual? Pues bien, el marco teórico de la investigación o marco referencial, o como algunos autores lo denominan estado del arte, se puede definir como el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la investigación por realizar. Hernández Sampieri la define como la manera de sustentar teóricamente el estudio, o en pocas palabras lo conceptualiza como el desarrollo de la perspectiva teórica. Durante toda la presentación de esta sesión estaremos revisando cómo está conformado el marco teórico conceptual bajo estos tres aspectos, los cuales son los antecedentes, las bases teóricas y la base conceptual. ¿Para qué sirve el marco teórico conceptual? Pues lo podemos sintetizar en tres puntos fundamentales o en tres puntos claves. Unas veces que el marco teórico es útil para ampliar la descripción y el análisis del problema o del estudio planteado. Orienta también hacia la organización de datos y hechos significativos para descubrir la relación de un problema con la teoría existente. Aquí podemos hablar, o cuando hablamos de hecho, estamos hablando sobre una construcción lógica de conceptos. Y por último, el marco teórico es útil para integrar la teoría con la investigación. Bueno, para el caso del marco teórico conceptual, debemos ser muy pragmáticos al momento de realizar esta fase de la investigación. Primero, porque siempre se ha entendido ese marco teórico conceptual como el ítem mucho más largo de la investigación, cosa que no siempre es así. Entonces, al pensar que es la parte más larga y más tediosa, siempre se tiende a hacer, digamos que con un poco menos de motivación que las otras partes de la investigación. Eso no aplica para todos los investigadores, solo suele suceder de pronto en los estudiantes que están apenas adentrándose en la parte de investigación. Por eso vamos a dar de pronto algunas apreciaciones, algunos aportes para que se entienda lo mejor posible qué es el marco teórico conceptual, cómo se comprende y cómo se construye, cuáles son las características fundamentales de este marco teórico conceptual, qué es lo teórico, qué es lo práctico, qué es lo conceptual, para poder armar de la mejor manera esta parte de la investigación. Entonces, podemos decir que en general el marco teórico conceptual es la recopilación o el conjunto de las teorías, leyes, conceptos, paradigmas, fundamentación de base teórica y de base conceptual que apoya nuestra investigación. Es la base sólida, el carácter científico propiamente dicho, que soporta nuestra investigación, que le da una base fundamental a nuestra investigación. ¿Por qué lo llamamos marco teórico conceptual? Porque cuando nos referimos a lo teórico, debemos ir pensando en esa parte de teorías, de leyes, de paradigmas, todos esos discursos, todas esas publicaciones, todos esos libros, propiamente todas esas teorías que
que muchas personas han elaborado, que muchas personas han descubierto, que se han tomado el trabajo de desarrollar y que le aportan sin duda desde alguna perspectiva al trabajo que nosotros estemos realizando. Si bien nosotros podemos estar realizando un trabajo desde lo económico, podemos pensar en incluir quizá las teorías de Alfred Wegener o de Walter Kristaller. Si de pronto estamos desarrollando un trabajo desde lo cultural, quizá algunas teorías de Sauer. Si nosotros quizá estamos desarrollando algo meramente metodológico de investigación, quizá podemos mencionar algunas cosas, algunos aportes que ha hecho Cregwell y así sucesivamente. La idea es que nosotros podamos profundizar, leer, observar, identificar en su mayoría aquellas teorías o aquellas leyes y paradigmas que le brindan un soporte teórico a mi investigación. O sea, van a permitir que mi investigación no esté en el aire, que tenga un soporte serio, un soporte riguroso en el que pueda fundamentarse o pueda sostenerse el desarrollo de mi investigación. Esto sin duda tiene que estar ligado a la hipótesis. ¿Por qué a la hipótesis? Porque cuando yo formulo una hipótesis estoy planteando posibles resultados que puedo obtener en el desarrollo de mi investigación. Esos resultados sin duda tienen que ir apoyados de muchos autores, de muchas teorías, de muchas leyes, muchos paradigmas que le dan ese fundamento teórico conceptual a mi investigación. Si yo ya presento unos posibles resultados de mi investigación, que son mis hipótesis, esas hipótesis tienen que ir relacionadas con el marco teórico conceptual. Es decir, si yo estoy planteando algún químico para solucionar la contaminación por crudo en los cuerpos de agua, pues sin duda mi marco teórico conceptual tiene que estar ligado con esas teorías de contaminación de los cuerpos de agua, de descontaminación de los cuerpos de agua, de algunos procesos que se hacen desde lo ambiental, desde lo químico, desde el análisis espacial de los cuerpos de agua, desde los puntos de mayor concentración de contaminación, ya sea por derrame de crudo, por vertimiento de crudo. Autores que estén hablando de eso, que mencionen eso, que hayan hecho estudios sobre la temática. Entonces, cuando ya pasamos de lo teórico a lo conceptual, a veces pensamos que vamos a hacer un glosario de términos y a definir conceptualmente cada uno de esos términos en la investigación, y no es así. La idea es que desde lo conceptual nosotros pensemos cuál es la terminología que mejor se relaciona a nuestra investigación y cómo podemos nosotros crear un discurso desde los distintos autores, desde los distintos términos, conceptos que me ayuden a mí a crear ese discurso propio de mi investigación. Yo solo me voy a apoyar de los conceptos y de la terminología, más no voy simplemente a hacer un glosario en donde coloque términos y los describa, porque no es la idea. La idea es que yo pueda utilizar los conceptos, analizarlos, discutirlos y ver de qué manera y bajo qué perspectiva se adecúan a mi investigación, con qué teoría los relaciono, con qué ley, con qué paradigma, desde qué punto de vista me están ayudando a mí en el desarrollo de mi investigación. Por eso a veces confundimos el marco conceptual simplemente con la realización de un glosario, y esta no es la manera correcta de realizarlo. Sin duda utilizaremos algunos conceptos, pero la idea es que creemos un discurso en el que poco a poco relacionemos los conceptos, sea con otros autores, sea con otras leyes, con otros paradigmas, que estemos de acuerdo con esos conceptos, que no estemos de acuerdo, que los estemos criticando, que los estemos apoyando, pero que podamos ir desarrollando ese discurso poco a poco que nos va a ir ayudando a estructurar la investigación. Entonces, ese soporte bajo las teorías, bajo las leyes, los paradigmas, con el apoyo de los conceptos y de los autores, es lo que me conforma a mí de manera muy general el marco teórico conceptual.
son esas bases, esa fundamentación científica, conceptual, teórica, rigurosa, que le da las bases sólidas para el desarrollo de mi investigación. Ya sabemos que tiene mucha relación con la hipótesis, pero también tiene una relación tanto con el objetivo general como con la pregunta de investigación. Ya sabemos que al momento de desarrollar o de estructurar nuestra pregunta de investigación bajo una idea de investigación, debemos ir pensando o ya debimos haber leído un poco acerca de la temática que estamos desarrollando. Entonces, poco a poco esa pregunta, ese objetivo que me voy a plantear y esas hipótesis que me voy a plantear me van a ir permitiendo que surjan algunas ideas sobre lo que yo debo investigar en mi temática, sobre qué autores debo consultar, sobre qué leyes existen, qué se está escribiendo, qué se escribió y qué existe o no sobre la temática que yo estoy tratando y que estoy desarrollando. Otro punto importante es que a veces pensamos que en el marco teórico conceptual es solamente relevante colocar o tratar teorías, leyes o autores o conceptos que sean muy modernos, muy recientes. Eso tampoco es del todo cierto o del todo correcto, porque sin duda algunos o la mayoría de los conceptos, teorías o leyes que hay hoy día han partido de unos antecedentes históricos. Entonces, en algunos casos es bueno referirse directamente a la fuente, aunque sea bastante antigua, pero algunas teorías, leyes o autores, conceptos y demás que son bastante antiguos, aún se mantienen vigentes hoy día. Entonces, no es del todo cierto que en el marco teórico conceptual siempre tengamos que referenciar o crear un discurso de los autores más recientes, porque sin duda los autores más antiguos o las teorías más antiguas también tienen validez. Eso ya depende del concepto de cada autor, de lo que cada investigador esté desarrollando, cómo quiera estructurar su marco teórico conceptual y la rigurosidad que le esté poniendo a la investigación. Entonces, son algunos de los parámetros o son algunas de las características que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar o tratar de estructurar nuestro marco teórico conceptual, para que éste pueda sustentar o pueda darle las bases necesarias en lo mejor posible a nuestra investigación. Antecedentes de la investigación. ¿En qué consisten los antecedentes de la investigación? Pues bien, los antecedentes de la investigación se refieren a todos los estudios previos, tesis, trabajos de grados, artículos científicos, simposios, ponencias que estén relacionados con el problema planteado. Es decir, todas las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el tema de investigación que nosotros nos estamos planteando, queremos estudiar. Aquí debemos tener algo fundamental, claro, dentro de las fases de revisión de literatura, y es tener un buen hábito de lectura. Bueno, dentro de esta fase de revisión de literatura, pues la primera fase es la revisión. Esta primera fase es recomendable iniciar consultando a varios especialistas, varios expertos sobre el tema que nosotros queremos investigar. También realizar una buena búsqueda avanzada y utilizar una buena base de datos donde exista información confiable. Una segunda parte es la detección, y esto simplemente es localizar física y digitalmente las referencias bibliográficas que nosotros necesitamos. Una vez detectadas estas referencias, pues indagamos o consultamos sobre las fuentes primarias. ¿Cuáles son estas fuentes primarias? Pues todas aquellas que han elaborado un marco teórico dentro de un libro, un artículo de revista científica, una ponencia, un congreso, un simposio o eventos similares. Ahora bien, pasamos a una etapa de extracción y recopilación. ¿En qué consiste esto? Pues se extrae una o varias ideas dentro de todas estas referencias bibliográficas. Pues pueden ser ideas, cifras, resultados o numerosos comentarios. Este paso también es un paso que consiste en ordenar la información y en la recopilación. Ordenar la información de acuerdo
a varios criterios lógicos y adecuados al tema de investigación que nosotros tenemos. Una vez revisemos, ya hayamos recopilado toda la información, pues ahora la integramos. Esta última fase, pues Hernández y Sampieri, Méndez o Creswell le recomiendan mucho el método del mapeo, y algunos otros autores también recomiendan el método por índice, o como algunos lo llaman, vértebra a partir de un índice general. Esto se los estaré exponiendo más adelante. Tenemos también varios tipos básicos de fuentes de información. Como bien saben, tenemos 3 de ellos. Estos tipos de fuentes son primaria, secundaria y terciaria. Pues la primaria son todos los que nos proporcionan datos de primera mano, casi que siempre del autor original. Cuando tenemos también fuentes secundarias, son compilaciones, resúmenes, listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular. Y una fuente terciaria se trata de todos esos documentos que compendian nombres, títulos de revistas, otras publicaciones de periódicos, así como también nombres de boletines, referencias, simposios, nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios, títulos de reportajes de información gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos sirve para poder construir de una buena manera o poder detectar de una forma rápida, concisa, clara y veraz los antecedentes de la investigación. Bueno, en lo que respecta a los antecedentes de la investigación, debemos ser bastante puntuales al momento de elaborar este ítem, esta parte de la investigación. Y digamos que no es más que la revisión profunda, rigurosa, de bibliografía que esté relacionada con nuestro tema de investigación, con nuestro problema de investigación. Al momento de nosotros desarrollar una investigación y haber planteado una pregunta, debemos haber leído lo suficiente para comprender el tema, no a profundidad, pero sí lo necesario para poder ir desarrollando paulatinamente la investigación. Al momento de nosotros llegar a construir el marco teórico conceptual, los antecedentes, debemos tener presente que en su mayoría, en un 99.9%, debemos conocer y debemos saber que en ese porcentaje ya en ocasiones se ha escrito acerca de lo que nosotros estamos tratando de investigar o tratando de desarrollar. Entonces es bueno conocer qué se ha escrito con relación a lo que nosotros estamos tratando de investigar, qué se ha dicho, qué se ha tratado. En el caso de encontrar una investigación exactamente igual a la de nosotros, pues nos estaremos dando cuenta que nuestra investigación ya no es viable debido a que ya la investigación se realizó. Ese es, digamos que, el objetivo principal de los antecedentes, darnos cuenta si nuestra investigación ya fue realizada o no fue realizada. En el caso de no haber sido realizada, es bueno investigar cuáles son las temáticas relacionadas con nuestra investigación que se han tratado, que se ha hecho, que se ha dicho, que se ha conseguido, que no se ha logrado. Tratar de hacer una rigurosa y exhaustiva revisión bibliográfica de tesis doctorales, tesis de maestría, artículos científicos, revistas, libros, documentales, videos y demás fuentes que encontremos en la web o en bibliotecas y demás, digamos, recursos bibliográficos que encontremos o tengamos a la mano para poder tener el conocimiento suficiente acerca de qué se ha dicho o qué se ha hecho acerca de lo que nosotros estamos tratando de investigar y desarrollar. Es importante tener en cuenta esto debido a que nos va a dar el bagaje suficiente para poder ir desarrollando paulatinamente la investigación con conocimiento suficiente acerca de lo que estamos tratando de desarrollar. Base teórica. La base teórica es otro de los aspectos fundamentales para conformar un buen marco teórico conceptual. Para elaborar las bases teóricas de la investigación se sugieren los siguientes aspectos. Uno de esos aspectos pues es la ubicación del problema, un enfoque
teórico determinado. Esto nos quiere decir que debemos realizar una buena revisión literaria, como lo mencionamos anteriormente con cada una de sus fases, pero a su vez también debemos analizar y discernir de eso que revisamos, esas teorías existentes y esas investigaciones anteriores que sugieren una respuesta a nuestra pregunta de investigación. Esto también nos provee la dirección a seguir dentro del tema de nuestro estudio. Un segundo aspecto es la relación entre la teoría y el objeto. Esto nos quiere decir que existen teorías completamente desarrolladas, con abundante evidencia empírica y que aplica a nuestro problema de investigación. Un tercer aspecto es la posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación. Existen piezas, fracciones de teorías con apoyo empírico moderado o limitado que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Y un cuarto aspecto es la adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser. En este caso, pues un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, que vincula una lógica y es coherentemente y tiene coherencia los conceptos y proporciones existentes en estudios anteriores. Base conceptual o términos básicos. La creación de una referencia conceptual implica la construcción de conceptos, las cuales son símbolos de los fenómenos que han sido obstruidos de la realidad de la cual hacen parte. Según Tamayo, la definición de términos básicos es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Erróneamente, se tiende a confundir esta sesión con un glosario. Por tal razón se establecen estas siguientes diferencias. Definición de básicos y glosario de términos. Veamos entonces la definición de básicos. Contiene solo los vocablos o expresiones inmersas en el problema y puede ubicarse luego de la formulación del problema o en el marco teórico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la geografía del turismo. Pues yo cito aquí a Daniel Ernauss, que define la geografía del turismo afirmando en el libro de Tratado de Geografía Humana como un campo emergente sobre un fenómeno consolidado. Porque el fenómeno consolidado pues es el turismo. Y tiene dos razones fundamentales aquí, que es, una de esas razones es, frente a otros campos de esta geografía del turismo, presenta unas figuras con menor construcción, y la segunda es la presentación constante acomodada a nuevas orientaciones, influencias o presiones que marcan la realidad estudiada, es decir, la realidad del turismo, este fenómeno que es definido como un fenómeno social, cultural, económico, pues dependiendo de cada perspectiva. Es decir, esto es una definición básica de un tema general, desde un aspecto geográfico, cómo se define esto, básico, es básico. Ahora bien, ¿cómo esto lo llevamos a un glosario? Veamos cuál es la diferencia. Entonces, el glosario contiene los vocablos difíciles de comprensión en una obra. Entonces, dentro de esta geografía del turismo, nosotros encontramos, le cito al mismo autor, Daniel Ernauss, un concepto que se llama turistificación, que simplemente es un proceso que aporta al espacio rural una dosis de urbanización que se beneficia no solo de la necesidad de introducir servicios, sino que en muchos otros aspectos de la vida rural. Estamos hablando de aspectos sociales, culturales, económicos, ¿sí? Y que esto influye mucho en el urbanismo, como otros autores también lo denominan periurbanización, pero desde la geografía del turismo se llama turistificación, ¿sí? Entonces vean, definición básica, geografía del turismo, son términos generales, que son conceptos generales que nos ayudan, que son expresiones inmersas dentro de un problema, y que la turistificación es un concepto, un vocablo, pues no tan difícil, o muchas veces lo comprenden como difícil, pero que está inmerso dentro de una temática general
que hay que aclararlo para poder comprender ciertos aspectos de la geografía del turismo. Entonces, esa es como la diferencia y la aclaración dentro de este concepto que lo denominamos bases conceptuales o términos básicos. Teniendo en cuenta lo anterior, los antecedentes, las bases teóricas y la base conceptual, más aún se debe tener en cuenta el sistema de hipótesis y el sistema de variables. En vista de que la variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios, el sistema de variables consiste en una serie de características para estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de esas unidades de medida. Aquí en la presentación tenemos un cuadro de operacionalización de variables, donde principalmente mostramos la variable que queremos estudiar, sus dimensiones, en este caso sería el nivel socioeconómico, sus dimensiones que son nivel social y nivel económico, y cuáles son esos indicadores o unidades de medidas que vamos a tomar de ellos. También tenemos un sistema de hipótesis. Bien sabemos que la hipótesis es una proporción o un posible resultado enunciado para responder tentativamente un problema. De aquí que el sistema de hipótesis pretende establecer relaciones casuales entre variables. Aquí tenemos algunas recomendaciones para formular de mejor manera una hipótesis. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Pues redactar de manera precisa, expresar las variables contenidas en el problema y debe ser susceptible de comprobación. Aquí le colocamos un ejemplo referente al tema de áreas de influencia, la relación entre áreas de influencia y la distancia. Vemos que son dos unidades distintas, pero que esta hipótesis la relaciona casualmente. Entonces, este ejemplo es uno de ellos. El área de influencia de actividades turísticas rurales de los visitantes en la ciudad de Montería es menor o igual a 5 kilómetros de distancia de su lugar de origen. ¿Sí? Y por último, para concluir, tenemos las funciones principales del marco teórico. El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación. Aquí presentamos desde la postura que destaca Hernández, estas son para él son las principales. Tenemos ayudar a prevenir errores, orientar sobre cómo analizar el estudio, guía al investigador para centrar en el problema, evitando desviaciones del planteamiento original, conduce el establecimiento de hipótesis o afirmaciones, posee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio y por último inspira a nuevas líneas y áreas de investigación. Para otros autores como Tamayo, considera 4 funciones que cumplen el marco teórico y son las siguientes. Delimitar el área de investigación, para esto es muy útil el marco teórico. Sugerir guías de investigación, comprender conocimientos existentes en el área que se va a investigar y expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia, lo que van a servir como base para formular hipótesis, operacionalizar variables, esbozar teorías de técnicas y procedimientos a seguir. Otras visiones muy distintas y que también sintetizan mucho las funciones del marco teórico, algunos la agrupan en 4 partes. Una de esas es posibilita la descripción de los problemas. Es un instrumento fundamental para el análisis. Da sentido también a los hechos o fenómenos y orienta a la organización de los mismos. Y por último, el marco teórico, una de sus principales funciones es ser eje integrador de todo el proceso de la investigación. Señores, no siendo más, muchas gracias por su atención. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta sesión. Hemos hablado un poco acerca del marco teórico conceptual, de los antecedentes, del sistema de hipótesis, cómo se relacionan estos aspectos, qué tan importantes son, algunas características de cada uno de ellos y cómo elaborarlos.
de manera muy general hemos querido dar las principales reflexiones acerca de estos aspectos que son de gran importancia para la investigación, para que vayamos adentrándonos poco a poco en el desarrollo de los trabajos investigativos y en este mundo que es bastante importante y bastante enriquecedor como lo es el de la investigación. Entonces hemos llegado al final de esta sesión, espero que haya sido de gran agrado todo lo que hemos pues querido referir en esta sesión, y nos vemos pronto. Muchas gracias.